Qué alegría saludarles en este día, en este hermoso amanecer con Jesús. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta la comodidad de su hogar para llevar a través de estas meditaciones matinales un mensaje de amor, de esperanza y de fe. Ser semejantes a Jesús. Orar en el nombre de Jesús para este 7 de enero. Querido Padre, antes de estudiar un momento y escuchar la meditación de tu palabra, queremos pedirte que tú nos acompañes, que tu paz pueda morar en nuestro corazón y que tu bendición pueda ser con nosotros. Gracias, Señor. Abre tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre poderoso de Jesús, a Él sea la gloria. Amén, amén y amén. Orar en el nombre de Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado ante el trono de Dios que está envuelto por el arco iris de la promesa. Y estamos invitados a presentar nuestras peticiones ante el Padre en el nombre de Cristo. Dice Jesús: pidan lo que deseen en mi nombre y les será hecho. Al presentar mi nombre dan testimonio de que me pertenecen, que son mis hijos e hijas, y el Padre los tratará como a su propio Hijo y los amará como me ha amado a mí. Su fe en mí los llevará a ejercer un efecto íntimo y filial hacia mí y el Padre. Soy la cadena de oro por la cual el corazón y el alma de ustedes están unidos en amor y obediencia a mi Padre. Exprésenle a mi Padre el hecho de que mi nombre les es precioso, que me respetan y me aman, y puedan pedir lo que deseen. Él perdonará sus transgresiones y los adoptará en su familia real. Los hará hijos de Dios, coherederos con su Hijo unigénito. Por medio de la fe en mi nombre, les impartirá la santificación y la santidad que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado, y los calificará para una herencia inmortal en su reino. El Padre ha abierto de par en par no solo todo el cielo, sino también todo su corazón a los que manifiestan fe en el sacrificio de Cristo y quienes por medio de la fe en el amor de Dios vuelven a ser leales a Él. Los que creen en Cristo como el portador del pecado, la propiciación por nuestros pecados como el que intercede en su favor, pueden por medio de las riquezas de la gracia de Dios reclamar los tesoros del cielo. La oración del corazón contrito abre la mina de provisiones y se aferra del poder omnipotente. Esta clase de oración capacita al suplicante para entender lo que significa aferrarse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él. Esta clase de oración nos motiva a tener una influencia sobre aquellos con los que nos relacionamos. Es nuestro privilegio y deber llevar la eficacia del nombre de Cristo en nuestras peticiones y usar los mismos argumentos que Cristo usó en favor de nosotros. Entonces nuestras oraciones estarán en completa armonía con la voluntad de Dios. The Signs of the Times, 18 de junio de 1896. Oh, querido Padre, en esta hora te suplicamos que nuestro corazón sea un corazón contrito y humillado, que podamos aceptar el don de la salvación y el perdón de nuestros pecados, que vivamos una vida santa, Señor, para gloria de tu nombre. Ayúdanos, exhórtanos, adviértenos, aliéntanos, danos fuerza, capacidad para servirte a ti y solamente a ti. Señor, por favor, bendice a tu pueblo. Cuida de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus labores, en sus preocupaciones, en sus tristezas y en sus alegrías. Que la bendición del cielo pueda estar en cada corazón. Gracias, muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queridos amigos, que Jehová les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que pueda poner paz en su corazón. No lo olviden, no lo olviden.
Conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.